Soy María Luisa Calle, nací en Medellín, soy medallista olímpica, campeona mundial. Tengo 43 años, edad en la que muchos estarán viendo los olímpicos por televisión, pero yo estaré dándole satisfacciones a mi país. Los primeros pasos de María Luisa como ciclista, que empezó en la montaña, fueron por aquí, por todas estas veredas y estos caminos de herradura y estas carreteras de piedra. Y aquí este fue su primer velódromo. El cuarto de María Luisa, el cuarto donde nosotros le mantenemos todos sus trofeos, todas sus gomas, porque aquí están no solamente los trofeos de ciclismo, sino sus caballos. Siempre me gustaron mucho las fincas, tenía caballo, entonces esa era mi pasión los fines de semana. En semana estudiar y los fines de semana montar a caballo. Ahí está María Luisa con su primer amor, que fueron los caballos. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 10 años. Pues mi mamá decidió ya irse para Inglaterra, allá tenía la familia, yo me quise quedar aquí, yo igual era muy apegada a mi abuela. Entonces me quedé acá con ella y acá tenía toda mi familia, los caballos, mi papá, mi hermana. Me gusta mucho vivir acá. En esta foto las niñas tenían unos 4 o 5 años y era cuando vivíamos en Medellín, en el barrio Los Conquistadores. Cuando nosotros nos vinimos a vivir a Oriente, yo le compré un caballo. Como a mí me gustaba montar en bicicleta, entonces yo le decía, si va conmigo desde Río Negro hasta La Ceja en bicicleta y vuelve, la dejo montar a caballo por la tarde, si no, no. Entonces se iba con mucha rabia hasta La Ceja y volvía en bicicleta con el aliciente de poder montar a caballo por la tarde. Ese fue su primer uniforme de ciclismo. María Luisa en ese momento debía tener por ahí unos 6, 7, 8 años. Yo me acuerdo que yo iba con mi papá a verlo correr al velódromo, nos llevaba a todas las carreras de la recreativa, no me llamaba como mucho la atención. Yo empecé a montar porque mi papá me regaló la primera bicicleta de todoterreno y con él empecé a correr y ahí me fui como, pero yo nunca pensé que fuera a llegar y a vivir de esto prácticamente. Pero el verdadero principio de María Luisa como ciclista fue en una carrera de ciclomontañismo que se llamaba el Cruce de Versalles y creo que llegó de segunda o de tercera. Entonces desde ese momento empezó ya a montar en bicicleta y desde el principio yo me di cuenta que tenía una habilidad impresionante porque en las bajadas dejaba a todo el mundo botado. Competí durante 5 años y me aburrían ya las carreras con tanto pantano, no pedaleaba uno tanto sino con la bicicleta al hombro. María Luisa básicamente abandonó el ciclomontañismo porque en una oportunidad conoció a José Julián Velázquez, es el famoso Chivo. No creí en ella, solamente veía en ella como la parte técnica, la parte de su estilo de pedaleo, algo positivo. De resto no encontraba en ella ningún otro valor como positivo, otro valor sobresaliente para con ella como ciclista. Entreno a María Luisa pues 2 veces por semana. En este momento viene de una fase de entrenamiento de Estados Unidos. Con María Luisa se trabaja mucho la potencia, vinimos de una fase de potencia, ahora estamos mejorando la estabilidad pélvica. Para mí el creer en ella en el gimnasio fue el verla haciendo pesos, o sea, parecía casi que un hombre con los pesos que levantaba y con la facilidad que lo hacía, o sea, que vi que esto fácilmente, esta fuerza la podía trasladar a la bicicleta y sacarle provecho a ella en las carreras. Pues él pensaba en cosas grandes, no en carreritas chiquitas, sino en mundiales, olímpicos. Mis primeras palabras hacia ella es, si usted quiere que yo le ayude, hay que cambiar la forma de entrenar y la forma de pensar, porque a lo que usted se dedica es un ciclismo recreativo, un ciclismo que usted lo hace es por diversión.
si quiere entrenar conmigo y quiere que yo esté con usted, vamos a hacer un ciclismo competitivo pensando en competencias de alto rendimiento. Su primera salida, que yo pensé que iba a ser la única, fue cuando el Campeonato del Mundo, que fue en Bogotá, cuando vino Miguel Indurain y fue el Campeonato Mundial de Ciclismo. Y Colombia no tenía representantes mujeres en pista. Y entonces José Julián Velázquez, y no sé con qué otro técnico, le dijo a María Luisa y a otra niña de aquí que fueran y corrieran la persecución, que iban a quedar de últimas. Pues imagínense, un campeonato del mundo y llevaban 3 meses entrenando. Aunque quedó entre las últimas o la última o penúltima, no me acuerdo, su tiempo fue muy bueno. Entonces eso también le dio a los entrenadores una idea de que podía llegar a ser una ciclista bien exitosa. Yo dije, esto va a ser la única vez que María Luisa en su vida va a participar en un campeonato del mundo. Además, como yo había sido un ciclista tan malo, pensé que ella iba a ser así tan mala como yo. Y no, me defraudó totalmente. Fue extraordinariamente buena. La búsqueda de la prueba de la modalidad de un corredor, yo creo que es más por la que el mismo corredor se inclina. Entonces por ahí nos inclinamos por la persecución individual, aunque esa ha sido la prueba que no le ha dado los resultados internacionales a María Luisa, sino que ha sido la prueba por puntos. Se inicia una ronda aproximadamente de 40 a 50 países, donde clasifican en unos Juegos Olímpicos los 8 primeros tiempos. Quedan 4 y ahí se disputa la medalla de oro, en series de 2 corredores, uno a cada lado, a marcar el mejor tiempo o en las finales ya alcanzar el otro por detrás. Este es un evento desde que se arranca en la bicicleta, se arranca ya a un límite de exigencia física, pero que desde el segundo 10 ya vas al límite, ya vas al máximo de pulsaciones y tenés que ir al máximo de pulsaciones hasta el minuto 4, o sea que son 3 minutos y medio en sufrimiento. Tenés que ser masoquista totalmente, pero de verdad amar ese sufrimiento e ir contento sufriendo. Si vas en cierto momento pensando en que qué pereza sufrir o por qué esto es tan duro o no me voy a esforzar tanto porque es que estoy sufriendo demasiado, nunca vas a ser un corredor óptimo para este tipo de modalidades. Lo que posibilitó de que lográramos pues, los resultados en un corto periodo fue el amor que ambos le teníamos a la bicicleta. O sea, yo seguía con un gran amor, pero ante todo con una gran ilusión de conseguir resultados que yo no tuve como deportista. Y metiéndole yo a ella en la cabeza que ella los podía conseguir. Tenemos un 4º lugar en el Campeonato del Mundo en el año 2000, 3 meses antes de los Juegos Olímpicos. O sea, María Luisa en ese momento se convierte en la deportista colombiana con más opción a una medalla en los Juegos Olímpicos en Sydney. Creo que quedé entre los últimos puestos en las 2 pruebas. Sí me dio mucha tristeza porque entrenando no estaba tan mal y ya corriendo no sé, lloré mucho. Es un fracaso más por falta de experiencia y por falta de fogueo internacional, falta de tiempo en el ciclismo, que con el pasar de los años y 4 años después pudo no cometer los mismos errores que cometió en Sydney y lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas. Competí en la persecución individual en Atenas y en la prueba por puntos. En la persecución individual quedé 9ª, hice récord nacional. La de puntos no me gusta tanto, pero igual pues la hago y es en la que me ha ido bien. Iba a quedar de 3ª, medalla de bronce, y se cayó faltando 20 o 30 metros para cruzar la raya y pensamos que la había perdido. Pero después apareció la clasificación, ¿no? 1ª, 2ª y 3ª, María Luisa Calle, Colombia. Cuando lo montan a uno al podio olímpico, pensaba mucho era en mi familia, la felicidad que sentían ellos y la gente toda de Colombia ya súper feliz, el entrenador, muy contentos. Nosotros por dentro sabíamos que teníamos la posibilidad, el chance de coger una medalla en Atenas. Para nosotros pues no fue una sorpresa, pero sí fue una gran alegría. El día anterior estábamos entrenando y llegamos tarde a almorzar y me puse a comer galletas de mantequilla, muchas. Me dio mucho dolor de cabeza y pedí una pastilla, me dieron una pastilla y al otro día corrí y ahí fue que gané la medalla de bronce y a los 3 días me dijeron que había salido positivo. Y el entrenador me dijo, pues yo quedé como, ve, saliste positivo, y yo, ¿con qué? Ninguno de los dos conocía esa sustancia por el nombre. Me dijo esa sustancia y yo ni la conocía.
pues heptaminol. Ni había oído de ciclistas que hubieran salido con eso. Lo primero que hacemos es ir a internet a buscar en dónde se encuentra la sustancia y desde ahí inicia el proceso nuestro de defensa. A ella le expulsan de la Villa Olímpica, le tocan la puerta y le dicen haga el favor de empacar sus cosas, queda expulsada de la Villa Olímpica y devuélvenos la medalla. Y no le dicen pues puede irse para un hotel, nada, en Atenas. La sacaron de la Villa Olímpica, sacada. ¿Para dónde se iba a ir? Ya no tenía nada ni a nadie. Uno estar ahí yo creo que es peor que si hubiera matado a alguien, pues se siente uno indefenso. Entonces al fin y al cabo logramos que se viniera y llegó aquí, creo que no paró de llorar en todo el camino sin entender qué había pasado. Lograr un triunfo como este y luego serle arrebatado de un momento a otro, sabiendo también de la inocencia y de la limpieza que tiene María Luisa para correr en bicicleta y que tiene María Luisa en su vida. Para ella fue un golpe muy duro, pero igual yo creo que la bicicleta nos ayudó a soportarlo. Y ella sabía en su interior que ella es una deportista limpia. Un médico en California se enteró del problema como una curiosidad científica, sacó un estudio que es un manual de ese tamaño explicando por qué los componentes de la neosaldina no podían producir un resultado positivo. La conclusión fue que en el momento en que María Luisa estuvo corriendo no estaba bajo la influencia de ninguna droga dopante. Pero eso fueron 3 idas a Suiza con los estudios del médico californiano. Fuimos solos a la audiencia, solamente apoyado por un médico y un abogado, sin recursos económicos, porque los únicos recursos económicos que tuvimos fue para la compra de los tiquetes para ir a Suiza, donde el Comité Olímpico Internacional se presentaba con 14 abogados y 5 científicos de la medicina del deporte. Mi papá estaba, yo no sé por qué estaba en la casa y yo llegué a entrenar y me dijo, María, y hoy que le van a devolver la medalla. Yo, pues, ¿cómo? María Luisa, que te devolvieron tu medalla, que ya eres medallista olímpica. Casi que se desmayó en la silla donde estaba y se emperró a llorar. Fue más emocionante cuando me gané la medalla, cuando me devolvieron pues la medalla, que cuando me la gané, cuando me subí al podio, porque toda la familia estaba conmigo, eso era muy difícil recuperarlo. Los del Comité Olímpico Internacional me decían, de pronto se absuelve, pero la medalla nunca se la vamos a devolver. Y es primera vez en la historia que devuelven una medalla olímpica por caso de doping. Y un reconocimiento que le hizo todo el pueblo colombiano, un reconocimiento que María Luisa se ganó de todo el pueblo colombiano y que sigue siendo reconocida por esa tenacidad que tuvo. Yo creo que es una cosa que le sirve mucho a los colombianos, sobre todo para defender sus derechos y estar siempre en lo que es suyo. Y es una cuestión de honor y de dignidad. Y su dignidad quedó en pie y nos mostró debemos defender lo defendible. Muy contenta y pues siquiera pues se solucionó todo a mi favor. Después de haber recuperado mi medalla en el 2005, fui al Campeonato del Mundo en el 2006 en Francia. Allí quedé campeona del mundo, pues fue algo demasiado importante para mí, muy grande, como demostrar que no era lo que pues porque mucha gente seguro pensaba que vea que compró la medalla otra vez, o al otro año fui subcampeona mundial, pues como quien dice, era como algo que vea, sufra un poquito, pero vea que le vamos a dar más. Yo pienso que ahí es donde María Luisa otra vez demuestra su garra como ciclista, su profesionalismo como ciclista, y lograr el 4º lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing, empatada con la que fue al final la medallista de bronce. Ella está luchando su casilla de los Juegos Olímpicos. De hecho, va a ir a Londres, pero no sabemos si vayan a ser sus últimos Juegos o siga, porque ella es como Gianni Longo. Esta va a ser mi 4ª Olimpiada. Para estos Olímpicos de Londres estoy como más enfocada a la contrarreloj individual, porque me gusta mucho más y pienso que me puede ir mejor. Está muy motivada por varias razones. Una, que es en la tierra de sus ancestros por parte de su mamá. Entonces va con seguridad, va a ir toda la familia de ella a verla correr. Segundo, porque ya en este momento no va presionada a que tengo que dar de esto, sino a sacar un buen resultado, a dar ejemplo a los otros deportistas que todos la admiran mucho. Físicamente se encuentra, creo que mejor que para Atenas. Los resultados en los entrenamientos, los resultados en su reloj de vatios y de potencia demuestran que María Luisa aún es mejor que cuando logró la medalla
de bronce. Lamentablemente las pruebas que corrió María Luisa en Atenas, que corrió en Beijing, no se van a realizar en Londres, va a haber un cambio de modalidad, una modalidad nueva que se llama Omnium, donde hay que correr 6 eventos para ganarse una medalla, de los cuales 2 de esos eventos son fatídicos para María Luisa, como son los 200 metros lanzados y los 500 metros detenidos. 2 modalidades que son netamente de velocista, de potencia. Yendo dentro de lo presupuestado que tenemos, vamos a estar entre el puesto 12 y 14. Si de pronto en estos olímpicos no fuera ese tal Omnium, sino que María Luisa corriera los olímpicos solos, podíamos aspirar de pronto a una medalla de bronce o estar entre las 5 primeras. Lo que sí le puedo decir hoy a la gente de Colombia es que María Luisa es mejor ciclista hoy que en el 2004 cuando ganó una medalla de bronce. Yo creo que pues sí, cada vez como que siento que mejoro más. Hago los mismos recorridos en menos tiempo. Ahora pues, estuve en Estados Unidos corriendo 15 días y me fue muy bien. Pues siempre entre las 10 primeras. Tengo más fondo. Y creo que uno va aprendiendo como a sufrir porque este deporte es como de masoquistas. Ya llevo 14 años, entonces a mí me tocan las que empiezan, casi que se retiran y yo sigo ahí.